Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Sentencias Emblemáticas, donde en cada episodio yo, Francisco Robles, y mi compañero Manuel Cárdenas les contaremos a ustedes y eventualmente a algún invitado acerca de casos cuya sentencia resultó ser tan interesante, curiosa o trascendente que se ha ganado el título de Sentencias Emblemáticas y que sigue sin ser una copia de leyendas legendarias. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal, Panchito? Pues muy contento aquí en otro capítulo más de esta sección de nuestro podcast Sentencias Emblemáticas, y la verdad es que hoy tenemos un capítulo, una sentencia emblemática muy curiosa, algo que pues tiene mucha relevancia en el mundo de las sentencias, y pues curiosamente, y es curiosa, perdón, porque precisamente no lo vamos a ver en ninguna parte del mundo. Y pues ahorita que nos platiques, pues el auditorio se dará cuenta de qué tan peculiar es esta sentencia. Así es, Manuel. Curiosamente el día de hoy traemos un caso que efectivamente no se pudo haber dado en otro lado del mundo, y que por eso resulta interesante. Y pues tras dos capítulos en los cuales abordamos casos densos, fuertes, con violaciones flagrantes de derechos humanos por parte del gobierno mexicano, pues el día de hoy decidimos decantarnos por un caso que pues es más bien curioso, entretenido, incluso hasta cómico ciertos aspectos de este caso, y pues para eso se lo traemos el día de hoy para todos ustedes. Antes de comenzar, me gustaría recordarles, chicos, chicas, que estamos en todas las plataformas digitales, en todas en las que se les ocurra, ahí estamos, búsquenos. Y si no, vayan a tabernadesocrates.com y ahí pueden encontrar los enlaces para escucharnos. También recuerden que en nuestra página de Facebook tenemos un sorteo activo para echarnos unos tragos juntos y agradecerles por su like en la página. Vénganse también a YouTube, no sean gachos, acá los ocupamos más. Y pues comenzamos, ¿no? Va que va. Pues a darle. Según Wikipedia, Manuel, un litigio es un conflicto entre dos personas que se lleva con una autoridad judicial para que esta persona ayude, ¿no?, a darle solución a esta confrontación de intereses. Sin embargo, Estados Unidos, país famoso porque sus ciudadanos se demandan entre ellos por prácticamente cualquier cosa, nos demostraría que esa definición no es del todo correcta, al menos no siempre. Por otro lado, Manuel, la pérdida de un ser querido es siempre un fenómeno terrible. En los casos en que la muerte fue causada por la negligencia de otra persona, obtener una indemnización por tal hecho es como mínimo reconfortante, ¿no? Pero ¿te imaginas un caso en el cual tú mismo eres responsable de esa negligencia? ¿Crees que tú mismo podrías pagarte una indemnización por tus propios errores, por tu propia falta de cuidado? Pues un caso de este tipo, Manuel, es el que tuvo que resolver la ley del estado de Utah en Estados Unidos, Gringolandia, famoso por sus leyes raras y por sus juicios interesantes a más no poder. Y pues es el caso que les traemos el día de hoy. Nos referimos al caso Bagley versus Bagley. ¿Conoces algo del tema? Pues fíjate que algo bien interesante de lo que comentas, Panchito, es que precisamente en Estados Unidos es el país en el que podemos encontrar, no sé si más derechos, no creo que sean más derechos, sino una apertura más amplia en cuestiones de demandas millonarias, ¿no? Siempre escuchamos que demandaron, por ejemplo, Apple demandó a Samsung y ganaron millones y millones de dólares, perdón, ¿no? Y también entre los ciudadanos, por cualquier situación, incluso también en las cuestiones del consumidor, ¿no? Por temas de que, compré este producto, pero resulta que no tenía la consistencia ni el color que me dijeron que tenía, o las propiedades, y toma, ya es una demanda de millones y millones de dólares, ¿no? Cosa que aquí, y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, pero aquí en México, pues apenas estamos en esa etapa como que queriendo reconocer las indemnizaciones y pues viendo cómo va evolucionando ese tema en México, porque aquí pues el derecho se queda un poco corto cuando se trata de indemnizar por algún tipo de daño, cuando hay una pérdida. Aquí apenas tenemos la ley de víctimas, que es una ley que busca indemnizar a las personas que sufren daños y perjuicios cuando se comete un delito. Y dentro de ellas también están las responsabilidades civiles y las negligencias médicas, entre otras cosas. Pero nunca hemos escuchado que alguien se demande solito. Así es, Manuel. Justamente comentas, nuestra legislación está en pañales, pero eso no implica que otros países tengan resuelta la vida. El caso del que vamos a hablar el día de hoy justamente habla de eso, y vamos directo al grano, de una persona que se demanda a sí misma por su responsabilidad en la muerte de una persona debido a la negligencia. Todo comenzó, Manuel, el día 23 de diciembre del 2011, cuando Barbara Bagley y su esposo, Bradley Von Bauer, qué bonito nombre, así como sus dos perros, pastores de Shetland, Dooley y Delaney, son estos perritos tipo Lassie, güey, no sé si los ubicas. Sí, sí.
Viajaban por la interestatal del desierto de Nevada, la interestatal 80, Manuel, a bordo de una Range Rover. Y en determinado momento, Bárbara, qué buen carro Qué buen también. carro. En determinado momento, Bárbara Begley, que era la que conducía el vehículo, se distrajo y golpeó por accidente una artemisa, un cactus, una planta, ¿no? Lo que provocó que perdiera el control de la Range Rover y sufriera una aparatosa volcadura. Fue fuerte, hay imágenes de ese día, como es en 2011, es reciente, ya había internet, ya había todo, y estuvo bueno el golpe. El choque provocó que Bradley Von Bauer, su esposo, y las dos mascotas que traían en el asiento trasero salieran volando del vehículo así de plano. Los servicios de emergencia llegaron y trasladaron al hospital tanto a Bárbara como a su marido, debido a que ambos presentaban heridas. Por su parte, el cuerpo de Delaney, una de las perritas que traían con ellos, pues lo encontraron muerto desafortunadamente ahí en el lugar de los hechos. Pero Dooley, el otro perrito, simplemente había desaparecido. No manches. Pero había desaparecido desapareció de que no lo encontraban o desapareció de que literalmente fue el impacto que lo hizo. No, pues no sabían, güey, simplemente no estaba. No, o sea, no estaba en el lugar, ¿no? Pobre perrito. Pobrecitos. Bárbara Begley fue dada de alta rápidamente después de que se la llevaron al hospital. De hecho, ella trabajaba en ese hospital, curiosamente. Se la llevaron ahí y la dieron de alta súper rápido, porque ella solo tenía algunas contusiones, traía una costilla fracturada y una muñeca fracturada, pero estaba bien. Por su parte, el marido tuvo que permanecer en el hospital por más días debido a que sus heridas eran mucho más graves. Y como buena esposa, pues se preocupó mucho por su marido, ¿no? Pero saliendo del hospital, lo primero que Bárbara hizo fue organizar una búsqueda en Facebook para ver si encontraban a su perrito Dooley. Promovió, fíjate, todo un grupo de Facebook en el estado de Nevada para que las personas buscaran al perrito. Okay. Y la gente, güey, se dio cuenta de que podría ser muy importante para ellos, ¿sabes? Pues después del choque, de que el otro perrito se murió y de que el esposo está en el hospital, la gente pensó, pues a lo mejor encontrar a Dooley les hace un paro emocional, ¿no? Sí. Entonces un chingo de gente se sumó a la brigada y ya se estaban organizando en plan, pues vamos todos a buscar a Dooley y al perrito y lo vamos a encontrar. Pero, pequeño detalle, la búsqueda concluyó antes de comenzar, porque desafortunadamente el 6 de enero, o sea, unos días después del accidente, pues las autoridades encontraron regados por toda la Interestatal 80 lo que parecían ser los restos de No Dooley. manches. Sí, güey, qué triste. Digo, olvidémonos del que el marido estaba en el hospital. O sea, que no se las salvó. Pobres perros. No. Sí, y ¿sabes qué es lo peor, Manuel? Desafortunadamente esa no sería la última o la única mala noticia que recibiría Bárbara ese día, ya que después de 10 días de hospitalización, el mismo 6 de enero, Bradley Von Bauer, su esposo, falleció debido a las complicaciones derivadas del accidente automovilístico. O sea, imagínate, ¿no? O sea, prácticamente toda la familia. Sí, y el mismo día te enteras de que adiós todo. Es aquí, Manuel, donde las cosas se ponen interesantes jurídicamente hablando respecto a este caso. Puesto que Bárbara Begley decidió demandarse a sí misma como la persona cuya negligencia causó la muerte de su esposo, de acuerdo a los estatutos de muerte por negligencia y las acciones de supervivencia, que es una sección básicamente del Código de Utah, que no es Código Civil ni es Código Penal, solo es Código de Utah, ¿no? Begley alegaba en su demanda que ella fue negligente porque no pudo estar atenta de manera apropiada a los obstáculos del camino y mantener su vehículo bajo control, y se reclamó a sí misma una indemnización por los gastos médicos y funerarios de su marido, por la pérdida del apoyo financiero, por los ingresos del esposo y por su dolor y sufrimiento, así como por el simple hecho de perder su compañía, ¿sabes? Su compañía Sí, aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, aquí en México, esos conceptos son el daños y perjuicios, que es toda la cuestión material, y lucro cesante, que tiene también que ver con la cuestión material, que es todo el dinero o todo se hace una proyección. Por ejemplo, el marido ganaba, no sé, $50,000, $10,000 al mes, y se hace una proyección de vida de cuánto dura en promedio una persona de su edad, de un hombre, de las ciertas características, que se dedicaba a ciertas cosas,
y de ahí se saca el lucro cesante, cuánto se dejó de percibir. Y luego también tenemos la reparación del daño inmaterial, que es el daño moral, que es todo esta carga emocional, psicológica, que puede repercutir cuando pierdes a un ser querido, o pues en este caso pues a toda la familia, ¿no? Porque pues digo, también hay que reconocer, y actualmente también el derecho sí lo reconoce, que nuestras mascotas ya son parte de otro tipo de derecho. Ya estamos también ante una evolución inminente del derecho animal, que también son sujetos ya en ciertos lugares de derecho, ¿no? Entonces... Exactamente, y fíjate que Bárbara no le dio por ahí, no demandó nada por sus perritos. Pero fíjate, pero qué curioso, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, a lo mejor le podemos buscar por el lado de que nos indemnice, a lo mejor, no sé, la empresa automotriz, ¿no? De que a lo mejor alguna falla, o buscarle el tema del estado por la carretera, los señalamientos, no sé, algo así, ¿no? Claro, y es súper común, ¿eh? En Estados Unidos no es raro que en un accidente de tránsito demandes al que te vendió el carro. Así es. Pero no le dio por ahí, su estrategia fue demandarse a sí misma. Para exigirse a ella que ella pague todo eso que tú estás comentando, que ella lo tenía que pagar. Lo cual pues es sumamente raro. En México sería un poco más complicado porque ya sabemos que existe la vía penal y la vía civil, ¿no? Y podría pagar hasta con cárcel. Imagínate que ella se demanda, pierde, bueno, aquí sería se denuncia, pierde y acaba en la cárcel. Qué chistoso, ¿no? Sí. Pero pues allá sí sabemos que se va más por la no, parte incluso si lo hace por otra vía, como la civil. O sea, te demanda la reparación del daño o la responsabilidad civil ella misma, aquí en nuestro país. Ya estamos hablando algo real, 2020. O sea, si tú te demandas en esa vía, terminas le dan vista al Ministerio Público y terminas siendo imputado de una causa penal. Entonces, de todas maneras quedaría sujeta a una cuestión penal hasta privativa de la libertad por ser fraude a la ley o fraude procesal, como bien lo conocen, ¿no? Exactamente, pues esto ya vuelve interesante el caso, en sí mismo. Pero Manuel, se vuelve aún más interesante si pensamos que la ley estadounidense, al igual un poco que en México, pero allá sí es una obligación tener un abogado que te asesore durante el proceso y que te defienda de manera adecuada, lo que llamamos aquí la defensa técnica adecuada. Pues Bárbara Bailey tuvo que contratar un abogado para defenderse de sí misma, ¿sabes? O sea, tuvo que contestar la demanda incluso, pero este abogado lo puso State Farm, una empresa con la cual tenía una póliza de seguros, pues Bárbara Bailey, así que pues ellos le pusieron al abogado para defenderse de sí mismo. Y aquí está el truco, ¿no? Pues por ahí va el truco, pero todavía no llegamos a eso. Aquí es un poco complicado, chicos, chicas, a ver si ustedes pueden captarlo. A mí me costó trabajo la primera vez que estaba leyendo las noticias. Pues resulta que la defensa de Bailey, o sea, ella como demandada, solicitó que se desestimara el caso porque Bailey, o sea, ella misma, pero como demandante, había presentado un caso que el juez no puede resolver porque se estaba demandando a ella misma. ¿Sí? ¿Sabes? Es confuso. Ella misma se demandó y ella misma se defendió diciendo que ella no se podía demandar y que por lo tanto el juez debía desechar el caso. ¿Sí? ¿Hasta ahí me sigues? No manches, o sea, ¿cómo hizo para estructurar el abogado todo esto, no? O sea, no creo que ella lo haya presentado ella sola primero, ¿no? No, pues o sea, tuvo dos abogados, uno por cada lado. Ajá. O sea, solo imagínate esa audiencia, ¿no? Corría de lado de un lado a lado, ¿no? Sí, no sé cómo fue eso, pero bueno. Ante esta situación, la Corte del Tercer Distrito de Salt Lake, que fue la que conoció del caso, decidió efectivamente desechar la demanda. Ni siquiera entraron a audiencia, de hecho, nos estamos burlando de hecho, pero no hubo audiencia, ya que argumentó que estos dos estatutos que te comenté, el estatuto de muerte por negligencia y el estatuto de acciones de supervivencia, ambos, según esta corte de distrito, explícitamente le negaban el derecho de demandar a un heredero cuya negligencia fuera la que causó la muerte del muertito, del finado, de la víctima. De cuyos. O sea, si yo soy tu hijo y yo por mi culpa te mueres por accidente, yo no me puedo demandar, así literal. O sea, lo que está haciendo Bárbara, dice esta corte que no se puede hacer. Vamos a ver más adelante si es cierto. Le dieron palo, pues. Sí, le dieron palo, como se dice aquí en México. Y a pesar de eso también agregó la corte, fíjate, la corte dijo, no estamos resolviendo el caso en función de la jurisprudencia, pero nuestro fallo sí está de acuerdo con la de otros estados. Ya ves que la jurisprudencia en Estados Unidos es muy de cada estado. Ajá, difusión. Y señaló la corte de distrito que la opinión de la mayoría de los estados es no permitir que un beneficiario negligente o un único sobreviviente de este tipo de casos se enriquezca a sí mismo
como resultado de este tipo de juicios. Que esa es la lógica jurídica en Aquí México también, sí, y exactamente. en la mayoría de los países. O sea, Pues yo pienso que en todo el mundo. De hecho, los abogados... Este caso es tan no me interesante. atreví a decir que todo el mundo porque no conozco realmente Mira, todos los derechos. es ¿no? que Pero, este caso, Manuel, es tan interesante que hay 1000 notas al respecto de abogados. De hecho, con esto descubrí que los abogados tienen páginas de internet interesantes. wow. Que analizaron este caso y ellos sostienen que ningún otro estado pudo haber pasado lo que estaba pasando con Bárbara Bagley, porque todos los estados tienen muy bien controladas estas regulaciones. Pero ahí mismo, o sea, ahí mismo en Estados Unidos, o sea, ninguna ciudad pudo haber ocurrido esto. O sea, Exactamente. Y sobre este comentario, Manuel, de que nadie se puede enriquecer por sus propias culpas, digamos, hay que mantenerlo aquí. No se les olvide este detalle porque va a ser muy importante más adelante. Y bueno, ya desecharon el caso, ¿no? Entonces hasta aquí, pues podríamos decir ya no pasó nada y podríamos detenernos solamente a analizar lo absurdo del caso. Podríamos decir que pues simplemente es algo raro que se dio. Pero la realidad, Manuel, es que y acabar el capítulo aquí, ¿no? Ya que no, sí, bueno, sí, ya, ya se vámonos, acabó. el Muchas capítulo más corto, gracias, dale like y todo. pero no. Pero no, chavos, quédense otros 10 minutos, les va a gustar. La realidad, Manuel, es que la demanda de Bagley contra sí misma sí tenía cierta razón de ser, no es tan absurda como lo queremos hacer ver. Ya ves que somos bien culeros nosotros, pero sí tenía cierta lógica. Como hemos señalado con anterioridad, Bárbara Bagley contaba con una póliza de seguros con State Farm, la compañía que les puso el abogado, bueno, le puso el abogado, la cual incluía cobertura de responsabilidad civil por negligencia. Es decir, a pesar de estarse demandado a sí misma, si Bárbara Bagley le ganaba a Bárbara Bagley, híjole, iba a tener que ser la aseguradora la que pagara por los daños, ¿sabes? Entonces por eso la aseguradora pagó el abogado, porque pues ni madre, te estás demandando sola, pero el que pierde soy yo. Pero qué curada, ¿no? Porque ¿cómo puede entrar el abogado en representación sin haber sido nombrado por la demandada, ¿no? O sea, me refiero a que entra nombrado por la aseguradora, porque la aseguradora no tiene legitimidad. Bueno, En México. bueno, sí, es la lógica jurídica de nuestro país, ¿no? Nada más Exactamente. digo para que quede aquí, que quede constancia. Otra cosa, Manuel, que hay que aclarar es que sí, Bárbara Bagley se demandó a sí misma, pero en función de dos personalidades diferentes. No personalidades como Ah, ok. fragmentado, güey. Es lo que te iba a decir, no mames, güey. O sea, estamos Personalidades. hablando de otro tema peor. Ya nosotros se sale del tema legal, o sea, Sí, era sí. una cuestión de múltiples personalidades. Sí, pero no. No, personalidades jurídicas, Manuel. Ah, ok. Ella, al ser la heredera de su marido, pues fue declarada la representante de la masa hereditaria, como le llamamos en México. Entonces, Bárbara Como el Bagley... Bacea, ¿no? Como el la Bacea. exacto. Como todos la conocen. Bárbara Bagley, en su calidad de albacea, demandó a Bárbara Bagley en su calidad de individuo. De ¿sabes? negligente. En su calidad de negligente, ok. Justo eso es. Ahí está. Y lo que estaba reclamando, el pago de indemnizaciones a criterio de posteriormente de la Corte de Apelaciones, ya me adelanto un poco, Inga. no lo está reclamando para ella, sino lo está reclamando para la masa hereditaria. Okay. Por ende, no podemos hablar de que si ella gana, se estuviera enriqueciendo, ¿sabes? Wow. Porque el dinero no es para ella, es Ahí para está la el masa truco, hereditaria. amigos. Eso, güey, es un pinche trucazo, ¿eh? Pero no lo hagan. Pero no lo hagan porque van a acabar en la cárcel. Porque quisieras fraude. Adiós. Manuel, saliéndonos un poco de todo este embrollo y para que nuestras mentes descansen tantito, te cuento que como dato curioso, en esas fechas sucedió algo que llenó de motivación y esperanza a Bárbara Bagley. ¿Qué crees que pasó? 3 semanas después del accidente, todo esto pasó en 3 semanas. Ajá. Pues 3 semanas después del accidente, una mujer informó haber visto un perro tipo Lassie cerca de la escena del accidente. What? Por lo cual otra vez todos se decantaron a buscarlo. A una de las búsquedas, de hecho, se unió la propia Bárbara, pero no encontraron nada. Aún así, durante esa misma búsqueda, un grupo de trabajadores del ferrocarril fueron los que reportaron que vieron a un perro que coincidía con las descripciones de Dooley. O sea, Y podría no haber estado muerto. Pues. Sí, exacto, podría. Y pues más búsquedas en el pasar de los días arrojaron una identificación positiva de Dooley, o sea, es decir, sí era el perro. Sí es. Pero era frustrante porque los que lo estaban buscando, el perro los veía, se espantaba y huía, güey. No manches. Entonces nada más veían que sí, pero no lo podían agarrar. Hasta que finalmente una mujer de nombre Shannon Sustasha, que no tengo ni idea de cómo se pronuncia en inglés, pero
Esta morra iba a caballo, güey, literal, Ok. y vio al perro. Y entre ella y otro vato que iban en un jeep, pues lo acorralaron, güey, y ya, lo agarraron y lo echaron al jeep. No, Se lo llevaron a Bárbara, así, de ¿cuántas plano. personas se necesitan para capturar a un perro? Exacto, güey. Y aquí es donde a mí se me hace muy curiosa esta parte del caso, güey, porque yo cuando empecé a buscar información, pues yo encontré noticias sobre el caso legal, ¿no? Porque esto, te digo, golpeó a las aseguradoras, golpeó a los abogados, etcétera. Pero yo tratando de sacar información llegué al obituario del señor, del fallecido. Ok, ajá. Y en el obituario es donde yo encuentro en los comentarios una señora comentándole, no, pues Bárbara, qué mala onda lo que le pasó a tu marido y a tus perritos. Yo, cabrón, pues qué pedo, los perritos que... Yo, o sea, en la sentencia obviamente no mencionan a los No, pues perritos. no, es una cuestión como de circunstancial, ¿no? Alrededor de todo el caso, ¿no? Exactamente. Entonces ya me pongo a buscar qué pedo con los perritos, Ajá. de qué perritos hablas. Ya me entero de toda esta parte. Y resulta que Bárbara ya había estado en boca de todo el país 3 años antes por esto. Porque el perrito Dooley, pues reapareció 53 días después del accidente y después de estar Güey. abandonado 53 No días en manches. el desierto de Nevada. Qué pedo. Durante su terrible experiencia, hablando un poco del perrito Dooley, Ajá. el peso del mismo bajó de las 44 a las 20 O libras. sea, mitad, o sea, su Sí, peso a la mitad, ¿no? Yo Estaba- quiero esa dieta, Sí, cabrón. güey, ya sabes, perderte. Una vez fue visto devorando un coyote a lo largo No, de la carretera. güey. Y incluso cuando lo encontraron, un veterinario le sacó de la garganta un hueso largo de un ave. O sea, el pobre Dooley sobrevivió como pudo, No güey. manches. O sea, yo sigo más preocupado por Dooley que por Bárbara. A sus instintos, güey, o sea. Sí, exacto. No manches. Y en el desierto de Nevada, güey. O sea, no, o sea, es Mexicali, en verano. No, ahorita los perros ya no aguantan tanto. No, pues no. Mientras tanto, Bailey pues aún atravesaba el proceso de duelo y el proceso legal de su marido. Sin embargo, pues ya la presencia de Dooley le levantó el ánimo inmediatamente. De hecho, te digo, hay muchas notas al respecto. Y hay una declaración que a mí se me hace muy curiosa, que te la voy a leer a la letra. Dice: es un mensaje de mi esposo que lo estaba cuidando. Fue un milagro que consiguiéramos a Dooley. No podría haber sobrevivido mucho más tiempo afuera. Sí, pues es que yo llevo a mi perro al parque y de mi casa al parque ya no quiere caminar. Pues como la cucaracha. Y güey, a ver, esto suena muy, como que, muy ilógico, ¿no? Porque vas a pensar que tu marido muerto estaba cuidando al perro. Pero la neta, vuelvo a lo mismo. Lees el obituario y Bradley Von Bauer, que se llamaba el marido, resulta que otra vez hablamos de una persona de estas apasionadas por ayudar a la comunidad, que siempre andaban en movimientos sociales, que rescataban perros, etcétera. Entonces, Qué padre, güey. pues fue un golpe bien emocional, ¿no? Ajá. Para Bárbara Bailey. ¿Por qué hablo de esto? Porque dice la propia Bárbara que eso pues le dio un golpe de ánimo y pues ya con los ánimos renovados decidió apelar la decisión de la Corte de De mandarse más chido, pues. Güey, o sea, Darle la madre a la otra. lo dices de Bárbara. broma, lo dices de broma, pero básicamente fue pues la misma Bárbara apelar la decisión en contra de la otra Bárbara, Sí. que es la misma Bárbara. Se despertó y Así. dijo, ahora sí, pinche Bárbara. No te la vas a acabar. Exactamente. Entonces, apeló la decisión alegando que ninguno de los dos estatutos de los que hemos hablado realmente le impedía demandarse a sí misma. Porque, a ver, hasta el momento nadie había hablado del fondo del asunto. La corte no había decidido si ella merecía la indemnización. Simplemente habían dicho no te puedes demandar tú O sea, solita. atendieron a la forma, no al fondo. Dijeron, a ver, en forma no aplica porque pues no cumples con los requisitos de forma y no me meto al fondo hasta que Exacto, así ahorita es. vamos a ver. Pero vamos a ver que básicamente nunca llegaron al fondo, por cierto. Fuck. Contrario a todos los pronósticos, Manuel, el 12 de febrero del 2015, la Corte de Apelaciones de Utah emitió la opinión 2013-1077, en la cual resolvió que la Corte de Distrito se equivocó al haber desestimado la demanda presentada por Bárbara Bailey. Y el argumento de la Corte de Apelaciones se basó en que la Corte de Distrito interpretó mal el texto de estos estatutos de los que hemos venido hablando. Y, o sea, dio a entender que la interpretación correcta era totalmente opuesta, ¿sabes? Que realmente ella sí se podía demandar, que fue un error y que tenías que reponer el procedimiento, volver a admitir la demanda y todo este show. Vamos a analizar así rapidísimo lo que dicen estos dos estatutos. Para los que nos ven en YouTube se los voy a poner en la pantalla, pero en inglés, porque les va a muy servir, me van técnico, a entender ¿no? más, sí. Y yo se los voy a leer en español.
El Estatuto de Muerte por Negligencia dice: cuando la muerte de una persona es causada por el acto ilícito o la negligencia de otro, sus herederos o sus representantes personales con beneficio de sus herederos pueden mantener una acción por daños y perjuicios en contra de la persona causante de la muerte. Es decir, si alguien por su negligencia provoca la muerte de tu padre, de tu madre o de quien sea, tu hijo puedes demandar. Punto. Por otro lado, el Estatuto de Acción por Supervivencia dice: una causa de acción que provoque lesiones personales a otra persona o su muerte causados por ilícito o negligencia de otro no cesa con la muerte del malhechor o de la persona lesionada. Es decir, si yo te causo lesiones y te mueres, aunque sea por otra causa, subsiste el delito, la causa de lesiones abierta. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que en ambos casos, o sea, en los dos textos que acabamos de leer, la Corte de Distrito había interpretado que la palabra otro o another en inglés, por eso se los puse en la pantalla, demostraba que la regulación excluía a los herederos de la posibilidad de demandar, pues cuando ellos mismos habían causado con su negligencia la muerte del finado, de la víctima. Pero por el contrario, Manuel, la Corte de Apelaciones interpretó que la palabra otro o another estaba siendo utilizada únicamente para excluir al propio finado. Sí. Es decir, para establecer que no te puedes demandar a ti mismo si por tu negligencia causas tu muerte. Tu propia muerte. Exacto. Que es súper... Que creo que hubiera estado bien chingón ese caso. Si eso hubiera pasado, estaríamos hablando de ese caso, definitivamente, pero es algo que no puede suceder. Entonces, y yo no sé tú, pero yo al leerlo, y así literalmente, la Corte de Apelaciones tiene razón, No existía un conflicto legal que impidiera a Bárbara demandarse a sí misma, por ilógico que suene. ¿Pero qué crees que pasó? Dime, ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó, Panchito? Que en esta ocasión fue Bárbara Begley como defensa, es decir, el abogado de State Farm, el que decidió apelar nuevamente esa decisión. Así que presentó ahora su apelación a la Suprema Corte del Estado de Utah. Vámonos. El debate en la Suprema Corte se centró básicamente en los mismos argumentos. Por un lado, Begley, Bárbara, pero en realidad era el abogado de la aseguradora, sostenía que los multicitados estatutos le impedían que pudiera demandarse a sí misma, por negligencia específicamente. Mientras que por el otro lado, la misma Bárbara Begley sostenía que ninguno de los estatutos incluía ningún impedimento. Además, el abogado de State Farm agregó a sus argumentos que si leemos de forma literal, como lo hicimos ahorita los estatutos, efectivamente no hay ningún impedimento para que Bárbara se demande. Pero, según él, sí es evidente que el legislador, cuando hizo la ley, lo que quería era excluir a los herederos. O sea, básicamente hizo dice lo que tú dices que dice. El espíritu de la norma. Pero el diputado que creó la ley quería decir lo que yo digo que dice, ¿sabes? Hizo este desmadre. O sea, era un vocero, pues decía como él quiso decir. Ajá, exactamente, el vocerito de Vox. Ante lo cual la Suprema Corte de Utah respondió que la mejor evidencia de la intención del legislador es el lenguaje literal de la norma, y que al analizar dicho lenguaje literal, la Corte debía asumir, Manuel, que cuando el diputado creó la norma, escogió meticulosamente las palabras que quería utilizar. Sí. Es decir, si yo reviso la norma, yo tengo que confiar que el diputado dijo lo que quiso decir. ¿Sí? Sí. Y en este caso concreto, la Suprema Corte señaló que no existía ninguna ambigüedad, como decía el abogado de State Farm, de la aseguradora, por lo cual tampoco debía ni podía establecerse impedimento alguno para que Bárbara se demandara a sí misma. Como último recurso, y es uno de los argumentos más descarados que yo he visto en la vida, el abogado del asegurador invocó algo que se llama la doctrina del absurdo. Yo no sabía que existía, tuve que investigarlo por este caso en particular, pero es algo que en Estados Unidos existe y que dice que el sentido común tiene preferencia por encima de la interpretación literal de las normas para resolver los casos, ¿sabes? Es decir, el sentido común te dice que lo que está en la ley está mal, tú te vas por el sentido común. Así, eso es la doctrina del absurdo. Está chido. La lógica, pues. Platicaba fuera del aire con Evelyn, que se parece al tema de que en un palacio en Londres está prohibido que te mueras. Creo que es en el Palacio de Buckingham. ¿Por qué? Porque si te mueres en ese palacio, te tienen que enterrar con todos los honores de la realeza británica. Y por eso está prohibido que te mueras ahí. Ahí aplicaría la doctrina del absurdo, porque no me puedes prohibir que me muera, ¿sabes? En ningún lugar. Claro. A eso se refiere la doctrina del absurdo. ¿Pero qué respondió la Corte?
Pues que la doctrina del absurdo, ¿cuántas veces habré dicho absurdo? Solo debe aplicarse. Un shot cada que es absurdo. Shot. Solo debe aplicarse esta doctrina cuando la interpretación literal de la norma sea tan abrumadoramente absurda que ningún legislador racional habría tenido la intención de que la norma se aplicara de tal manera, Claro. lo cual en criterio de la Corte no estaba ocurriendo en este caso. O sea, no era tan sacado de la manga, ¿sabes? Según la Corte, por lo tanto no podíamos aplicar el criterio de la doctrina del absurdo. De tal manera, Manuel, que, oh sorpresa, el 27 de octubre del 2016, sorprendentemente, la Suprema Corte de Utah, del estado de Utah, le dio la razón a la Corte de Apelaciones y por ende a Barbara Bailey, a la Barbara Bailey que demandó. La actora. A la actora, exactamente. En resumen, la Corte sostuvo que la Corte de Apelaciones no incurrió en ningún error al concluir que los estatutos de muerte por negligencia y la acción de supervivencia permiten a una persona que actúa en su capacidad jurídica como representante de la masa hereditaria, otra vez lo que ya explicamos, demandarse a sí misma en la calidad de individuo. O sea, sí separa las dos personalidades y por lo tanto te puedes demandar a ti misma. Dice la Corte, Manuel, incluso que si el legislador no hubiera puesto una coma que puso, ahora sí hubiera tenido razón el de State Farm y que probablemente eso era lo correcto, pero que nada lo obligaba, insisto que la ley no estaba tan mal como para tener la necesidad de interpretarla. Sí, no de caía otra manera. en un absurdo ridículo, ¿no? O sea, como... Dice la propia Corte, es que tampoco hay un vacío legal, ni siquiera caes en el absurdo que necesitas para invocar la doctrina del absurdo, pero tampoco hay un vacío legal, la Porque ley está es clara. clara, es evidente. No Y dice la- lo que tú crees que debería decir, pero es clara. O Y sea, probablemente no dice lo que debería decir, tal vez. pero es clara. Pero ahí está. Y entonces permite que ella se demande a sí misma, punto. Sí. Y así, en Pero resumen. creo que, o sea, fíjate que qué interesante porque eso me hace pensar que realmente es algo que incluso es complicado legislar. O sea, me refiero a que, por ejemplo, hasta me hace dudar que nuestra legislación no pueda ser aplicable. O sea, porque no hay tajantemente algo que te pueda, incluso lo que exista puede estar sujeto a interpretación, ¿no? Lo que pasa es que, Manuel, en México sí sería complicado porque en México sí se recurre más a este principio del derecho de que nadie puede beneficiarse de su propio dolo ni de su propia culpa. Lo que comentamos, si tú matas a tu abuelita y en el testamento de tu abuelita tú eras el único heredero, no puedes heredar de todas maneras porque tú la mataste. Eso aplica a este caso en concreto. Ella se estaría beneficiando de su propia culpa, estaría recibiendo la herencia. Ojo aquí, los abogados y juristas que analizaron el caso sí hacen mención de esto. De hecho, la propia Corte dice que está mal visto que se enriquezcan de esta manera. O sea, pero a ver, ¿es una cuestión moral o realmente Es un principio que sí se aplica jurídicamente, pero sí es más moral, sí viene de la Sí, moral. ajá. Pero la propia Corte explica que en este caso tampoco es lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque el fallecido tenía deudas y porque ok. el fallecido tenía en primer lugar como herederos a sus hijos. Entonces el dinero de la indemnización iba a caer sí a la masa hereditaria, pero no a Bárbara Bailey, sino a sus hijos. sino a los acreedores y a los hijos. Entonces se pierde este principio. Creo que no habíamos mencionado a los hijos en toda la plática, ¿eh? Oh, pues tenían hijos. Ah, pues ahí está. Es que es más importante los perritos. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Es que los hijos Hasta no ahorita iban, yo me quedé como que, bueno, pues ahora sí ya suena lógico, o sea. es que los hijos no iban en la Range Rover, güey. ¿Te imaginas? no, pues no manches, ¿Te imaginas se les pierde uno 53 No, días en el güey, desierto? no, lo no, encontramos no, terrible. No mames. Sí. Ah, bueno, pues aquí está entonces la jiribilla por ahí que el Panchito nos hizo sufrir todo. Es que si se los cuento al inicio se vuelve aburrida, güey. Pero ahí tienes, Manuel, es un Ok, caso. Y, ok. y con esta Ahí resolución está. de la Corte ya se declara no solo que sí se podía demandar, ya da por finalizado el asunto y pues Bárbara Bailey gana el caso en general. Ajá. Entonces tiene que recibir la indemnización por parte de Bárbara Bailey, que por supuesto va a pagar la aseguradora. Sí. Por mí está bien chido, güey, la neta. Pues sí, digo, porque- al final si lo ves de una forma, pues, si aplicamos la moral o si aplicamos una cuestión de fraude a la ley y todo esto, si tiene una dirección, digo, que entre comillas indirectamente se va a beneficiar ella, pero al final, pues va a pagar deudas, va a pagar, pues la escuela de los hijos a lo mejor, o sea, los beneficiados es un tercero, en fin, pues. Entonces yo creo que de alguna manera esto viene como a resarcir a lo mejor lo que en un principio empezamos a sentir cuando escuchamos este relato, ¿no? Que sentíamos como que, ¿qué pedo? O sea, esta señora se está pasando de lanza, qué buzona. Pero al final, pues, en la lógica jurídica, pues sí hay una triangulación en la que no está tan mal como pensábamos, ¿no? Pero sí está mal en el sentido de que definitivamente los otros códigos de los otros estados
no hubiera prosperado esa demanda. Pero pues yo creo Porque que ahí sí quien tiene está los mal es el candados. legislador, ¿no? Entonces, Exactamente. Yo lo veo por el lado, Manuel, que pues una que pierdan las aseguradoras no tiene nada de malo. No. Porque también como dato curioso, no lo mencioné directamente porque no es de este caso en particular, pero de manera paralela Bárbara llevaba otro proceso contra otra aseguradora, la American General Life Insurance. Porque pues ellos, aparte de esta cultura de demandarse por todo, también tienen la cultura de tener seguros para todo. Sí. Entonces ella tenía la del seguro de responsabilidad civil, pero pues su esposo fallecido tenía un seguro de vida con esta otra aseguradora. ¿Y qué pasaba? Que cuando se murió Bradley, el esposo, Le pasa la... la aseguradora del seguro de vida dijo, no, ni madres, él ya tenía una condición previa y por lo tanto su póliza conmigo no es válida y no le voy a pagar nada. Entonces se tuvo que echar otra demanda, otro proceso tiro con la otra aseguradora. Del que luego vamos a hablar. Del que luego vamos a hablar, no es cierto. También la ganó, güey. La neta le rindió. También ganó esa. Bueno, esa se resolvió por un acuerdo. Negociaron en la mesa. Pero la parte trascendente es esta, de cómo una coma, de cómo un error de interpretación puede desencadenar todo un caso que te obliga a cambiar tu legislación. Entonces, demanden siempre la elección. Sí, más trabajo para mí. No me voy a quejar. Ustedes demanden por todo. O sea, no me demanden a mí. Ese es el mensaje. Pero sí demanden. Y no, el truco está revisar la ley. Hay que leerla. Hay que ponerle como una atención. coma, un punto. Y fíjate que a veces mucha gente piensa que eso es del pasado, ¿no? Que ahorita la legislación y la interpretación de los jueces, como este paternalismo judicial que existe, entre comillas, a veces, por esta interpretación amplia, progresista, a veces llega un punto en decir, güey, pero es que la ley dice blanco, cabrón. Y el juez dice, no, pero es que blanco puede interpretarse blanco aperlado o blanco. Entonces, como que ya empieza a sentirse entre el ambiente jurídico que, pues, un punto, una coma no tiene tanta trascendencia. Pero este tipo de casos nos hace recordar que realmente esa estrategia jurídica también puede, o sea, estos temas, estos puntos, estos comas pueden ser fatales o beneficiosos, como en este caso, para un juicio, ¿no? No, y nos enseña también la importancia de lo que está plasmado en las leyes. ¿Cuántas veces, bueno, yo lo he escuchado mucho, no sé tú, que dicen, ¿por qué a los 17 con 11 meses y 30 días no puedo tomar, pero a los 18 sí? O puedo entrar a un antro, o puedo, ¿sabes? Todo la esto. ratio legis, o sea, el por qué. Pero la gente no se pone a pensar que si lo hacen a los 17 y con 30 días me vas a decir lo mismo de porque ahí y a los 17 con 29 no. Y si lo bajo a 17, ¿por qué a los 16 no? Y así sucesivamente. Entonces nos tenemos que atener pues a lo que está en la ley porque de alguna manera tenemos que comenzar a regularlo. Así, es igualito. Sí, y aparte cada artículo tiene una exposición de motivos, o sea, cada ley, cada modificación, cada reforma tiene un porqué y se explica ahí, por ejemplo, este artículo está hecho porque queremos legislar por estas situaciones que se están dando, y hay un argumento detrás de todo que es la ratio legis, que se le conoce como en latín, pero que quiere decir que es el significado, o muchos le dicen filosóficamente el espíritu de la norma, o lo que el legislador pretendía con ella. Y pues está todo eso documentado y es lo que es como el fundamento y la motivación de un artículo o una norma, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que acabas de decir, lo de 18 años, pues tiene su razón de ser. Y pues bueno, así como muchas otras cosas que tenemos en la ley, ¿no? Exactamente, Manuel. Y pues salvo que tú quieras agregar todavía algo más, yo creo que la enseñanza más importante es fíjate qué tipos de seguros contratan, lean las letras chiquitas. Contraten seguros también. Contraten seguros también, no? es muy importante. Y la neta, las aseguranzas siempre te van a querer fregar, así que ponte las pilas, lee bien tus pólizas, paga tus pólizas también si ya tienes un seguro, porque si se te pasa el día y ese día tienes un accidente también valiste madre. ¿Y quieres agregar algo, Manuel? No, pues nada, muy interesante, Panchito, me gustó mucho esta sentencia que escogiste para el día de hoy, para que nuestro auditorio escuche pues algo distinto, ¿no? Algo no tan denso como las otras sentencias que habíamos escuchado. Ya volveremos a esas sentencias que sí son un poquito más pues densas, pero pues creo que fue una sentencia muy interesante, una historia que pues nunca pensamos escuchar algo así, pero pues ven si se da y cómo estos casos llegan hasta las cortes, ¿no? O sea, exacto. Entonces podemos ver de todo, así que aquí vamos a estar viendo sentencias muy parecidas, curiosas, y pues aquí vamos a estar. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Pues fue la intención traerles una sentencia más leve para que se den cuenta de que en todos los casos hay algo que extraer y algo interesante que escuchar. Los invito a que nos sigan acompañando en los nuevos capítulos.
Si ya llegaste hasta aquí, significa que te gustó el video, que te gustó la historia. Danos like, suscríbete, acompáñanos en este nuevo proyecto. Tratamos de hacer que crezca. Y no te pierdas también los capítulos de Taberna de Sócrates. Ahí somos un poco más odiosos, pero escúchanos. Y el miércoles pues vamos a dar el ganador de la botella. Esta botella que vamos a rifar entre amigos, entre compas. Y pues ya el miércoles vamos a tenerles el dato, ¿no? Parece que ha sido muy socorrida la convocatoria. Exactamente. Así que todos son unos alcohólicos, malditos. Pero gracias. Nos Chido. vemos, chicos. Entonces nos Cuídense. vemos la próxima semana. Chao. Rato, raza. Bye.